Paz y gozo en sus corazones en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Es un gusto tenernos aquí con ustedes para poder bendecir y amar a nuestro Dios a través de su palabra, tanto en transmitirla como escucharla. Entonces, grato es estar en su presencia y en su fidelidad y benignidad. Así que hoy estamos acá para poder continuar con lo que el Señor nos ha encomendado de leer su palabra y escuchar su palabra basado en lo que la Escritura dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que hoy dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza, y como también habla el libro de Nehemías, que mientras leían colocaban el sentido de las escrituras para que la comprendieran. Por eso estamos en esta tarea y hemos estado tocando el libro de Romanos capítulo 16, leyendo siempre el 1 al 24 y pues en nuestra dinámica, luego de leerlo, comentamos ciertos pasajes de la Biblia, en este caso los versículos 3 al 5. Vamos a darle continuidad, ya para los que nos escuchan por primera vez. Estamos tocando la Biblia Reina Valera 60, pero también apoyando en otros recursos, ya sea Lección Strong, Vine, Tire, algún otro tipo de anotaciones o comentarios que uno puede encontrar, algunos diccionarios o algunas otras traducciones de la Biblia también que pueden ayudarnos a comprender lo que el Señor quiere trasladarnos a través de su palabra. Por lo cual vamos a iniciar orando para darle la estafeta a Dios, para que Él dirija, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene y nos transmita su palabra y nos edifique por medio de sus palabras. En el nombre de Jesús vamos a orar. Bendito Padre y Salvador, Dios y Santo Rey, venimos hoy delante de ti para poder comprender de ti, amarte a ti, bendecirte a ti eternamente y para siempre. Por favor, danos la fuerza para habitar constantemente en tu verdad. Guíanos hoy para ser fieles, guíanos hoy para ser sensatos, para ser gratos a ti y para poder corresponder a tu bello y precioso amor. Danos la fuerza, danos la gracia, provéenos la sabiduría, el entendimiento y guíanos para adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos hoy para transmitir la palabra como tú la necesitas y también para recibir la palabra como tú lo necesitas. Quita todo estorbo, toda altivez, toda vanagloria, amado Padre. Te rogamos hoy y suplicamos tu infinita misericordia para que toda obra de iniquidad sea echada afuera y para que tu gracia y tu fidelidad sean nuestras vidas. A ti, Señor, la gloria, a ti, Señor, la honra, a ti, Señor, el honor, poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionábamos, estamos en la lectura de la palabra del Señor. En este caso, continuando con el libro de Romanos, ya estamos prácticamente en el último capítulo, ya después creo que de 3 años. Y entonces, por su gracia y por su bondad, estamos comentando esto. Ya como mencionábamos, la dinámica es leer y luego comentar, tomando la Biblia Reina Valera 60 como nuestra Biblia de lectura base, pero también otros recursos para continuar. En este caso, la lectura es del 1 al 24, que dice saludos personales. Ya mencionamos de que las Biblias tienen ciertos títulos que ayudan a saber qué es lo que se va a leer. Y en este caso nos habla que van a venir una serie de saludos. Es importante también leer esto porque nos va a ayudar a comprender ciertas cosas y también a conocer ciertos personajes que están ahí que menciona el apóstol Pablo. Entonces vamos a entrar a la lectura y luego eso con los comentarios. Muy bien, entonces vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 1, perdón, sí, versículo 1 al 24. Versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7, saludad a Andrónico y a Junies, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8, saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10, saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. 11, saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor.
12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok, eso fue la lectura. Ahora entraremos en los comentarios. Ya anteriormente hemos estado hablando de varios puntos. Entre uno de ellos es acerca de la hermana Febe de la iglesia Cencrea. También hace las últimas 2 semanas hemos estado hablando de Priscila y Aquila, que son judíos. Es decir, Febe es una mujer gentil, pero Priscila y Aquila ambos son judíos. Pero en ambos casos los dos son parte de la iglesia, están trabajando en el cuerpo de Cristo y ambos están siendo útiles para la obra del Señor, llamando en este caso tanto Febe como Priscila y Aquila han ayudado al apóstol Pablo en lo que corresponde a su ministerio o en su vida. Entonces, pero lo importante también de acá, de lo que está hablando el apóstol Pablo, tanto de Febe como Priscila y Aquila, en ambos casos se nombra algo importante, y es de que ellos están sirviendo en la iglesia. Por ejemplo, en el caso de la hermana Febe, la iglesia de Cencrea, y en este caso con Priscila y Aquila, habla en el versículo 5 de la iglesia que está en su casa. Además de que también se menciona que Priscila y Aquila Apolos y las iglesias les fueron agradecidos por su labor. Entonces ellos no eran personas, en este caso Priscila y Aquila, que solo estaban en un lugar. En el caso de Febe sí se ve que ella estaba principalmente en la iglesia de Cencrea, pero luego viaja a la iglesia de Roma. En algunos comentarios mencionan de que ella fue la portadora de la carta que el apóstol Pablo envió. En el caso de Priscila y Aquila, ya hemos visto la semana pasada, hace 2 semanas, cómo es de que el apóstol Pablo viaja juntamente con Priscila y Aquila, y fueron de ayuda no solo en el ministerio, sino también por así decirlo, en la labor secular, ya que ambos tenían el mismo oficio. Y cómo era que ellos viajaron de alguna manera, en cierto punto, en las mismas direcciones que el apóstol Pablo, pero también ellos ya traían una dirección, es decir, que ellos venían de Roma bajaron, vinieron a Corinto, ahí se toparon con Pablo y luego viajaron a Éfeso. Pero luego vemos de que ellos después están apartados, es decir, que ellos siguieron también su labor. Fue un momento que se estuvieron apoyando y edificando mutuamente. Pero también hay algo bastante importante a resaltar en lo que vamos a leer hoy. La frase, aunque está mayormente en el versículo 5, pero igualmente preferí colocar los del 3 al 5 porque también tiene parte del contexto, ¿verdad?, de lo que se viene hablando con respecto a Priscila y Aquila. Ya mencionamos también de que es importante la mención de esta pareja, ya que a veces en la Biblia cuando se hace mención a veces a un varón o a una mujer, a veces se hace en solitario. Por ejemplo, en el caso de la hermana Febe,
o en caso cuando ya se hace mención a veces ciertos profetas, o inclusive el apóstol Pablo, o inclusive el apóstol Pedro que estaba casado, pero no se menciona a su esposa. También, tampoco cuando hacemos mención del apóstol Juan, tampoco se hace mención a la esposa de él. Entonces, pero en este caso en particular sí hace referencia a la pareja, siempre se nombran a los dos. No se hace como que, por ejemplo, Aquilas y su esposa, o Priscila y su esposo, sino que coloca a los dos en el sentido de que los dos están haciendo una labor memorable para el cuerpo de Cristo, o para las iglesias de los gentiles, como se hace mención en ese pasaje. Entonces vamos a volver a leer esta parte del versículo 3 al versículo 5, ya que creo que es importante resaltarlo, porque de ahí viene la parte de Priscila y Aquila. Es decir, el versículo 5, aunque habla de varias cosas, pero hay una parte específica que va referenciada a Priscila y Aquila. Dice de la siguiente manera, esto es Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad de Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en el versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿De la casa de quién? De Priscila y de Aquila. Entonces, vuelvo a repetir, del versículo 3 comienza a hablar de Priscila y Aquila en su apoyo al apóstol Pablo y también a la iglesia de los gentiles, y en el versículo 5 hace referencia a que se salude a la iglesia que está en su casa. Esto para mí creo que es bastante relevante de este aspecto de que la iglesia está en su casa, por varias razones. Y no es la única vez que aquí también se nombra en Romanos 16 del 3 al 5. No es la única vez que se hace mención de la iglesia de Priscila y Aquila que está en su casa. Si nosotros vemos en este caso 1 Corintios 16, 19, también se hace referencia a ello, que también lo vimos, que si no se mal hace 15 días o más o menos, acerca de ello. Dice 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Entonces vemos de que tanto en Romanos como en 1 Corintios se hace referencia a la iglesia que está en la casa. Entonces es bastante importante que nosotros veamos y nos demos cuenta también de esta situación, que aunque alguien dirá, no, pues es la iglesia que está en su casa, ¿qué más vamos a poder hablar relacionado a ello? Y sí, cositas que hay que observar, porque creo que son importantes por diferentes razones. Una de ellas es de que habla que la iglesia está en la casa de ellos. No habla de que la casa sea una iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque si habla que la iglesia que está en su casa, está hablando que la iglesia no es un lugar. La iglesia no es necesariamente 4 paredes, porque dice que es la iglesia que está en su casa. Es decir, cuando habla de iglesia, está hablando del grupo de creyentes. Es decir, que esto que habla iglesia es el grupo de creyentes. Perdón que se escriba mal aquí. Habla del grupo de creyentes. No habla de que la iglesia sea un lugar o un local o un templo creado, ¿verdad? Sino que el grupo de personas son las que forman la iglesia y que este grupo de personas decidió estar dentro de una casa congregándose. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros actualmente, o nuestro contexto espiritual actual, o cultural, por ahí, sociocultural dirían algunos, pero nos damos cuenta de que regularmente cuando uno dice voy a la iglesia, hace referencia a que uno se va a un local donde mucha gente se reúne. Y esto menciono que es relevante porque cuando a veces una persona tal vez está reuniendo en la casa con otras personas para compartir de Dios, las personas no aceptan eso como ir a la iglesia, sino que las personas dicen que eso no es iglesia.
porque las personas ya tienen una formación de lo que una iglesia puede ser, en el sentido de las cuatro paredes, donde haya alabanza, donde haya un predicador, y que personas se junten en un hogar para leer la Biblia y para estar en comunión, para ellos no significa que eso sea una iglesia. Y por eso recalco este punto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces, inclusive a mí me ha pasado, cuando a veces yo me junto con personas o me reúno, estamos haciendo iglesia, por así decirlo, estamos en una comunión. Pero hay personas cuando uno le dice eso, mira, yo me reúno con personas para congregarme en el Señor y para tener comunión en sus casas. Las personas dicen que no, que eso no es congregarse, sino que uno tiene que ir a una iglesia. Y cuando dicen eso, hacen referencia a que uno tiene que estar en un local donde haya 1000 personas para que eso se catalogue como iglesia, ¿verdad? Y ahí creo que es donde está el error y por eso remarcaba este punto. También pasa que cuando vino el COVID-19, sucede el caso de que las personas les cambió la mentalidad de lo que era iglesia. Porque antes para ellos iglesia era ir a un local, un lugar donde se cantaba alabanza, adoración, y estuvieran 1000 o 2000 personas reunidas y ya eso le llamaban iglesia. Ya si era a través de 100 ya no era iglesia o era un grupo, o inclusive a veces cuando se hacen células en los hogares de 5 personas, ellos no lo catalogan como una iglesia, lo catalogan como gente que se reúne en grupos celulares. Pero según lo que está hablando aquí en la Biblia, iglesia es el grupo de personas que se reúnen independientemente del lugar donde va a estar. En este caso se están reuniendo en la casa. Para algunos que no saben, en otros países por la persecución o por algunas otras características, hay personas que se reúnen en cuevas. Es decir, que la iglesia, por ejemplo, la iglesia de China o la iglesia de Afganistán, etcétera, algunos de ellos hacen los cultos o hacen los servicios o se reúnen en cuevas. En algunos otros casos, otras personas lo que hacen es reunirse en casas, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones no me recuerdo si es, no recuerdo si era Persia, no recuerdo qué país de Asia, tenían ellos la cuestión de reunirse en casas por causa de la persecución, es decir, no podían inclusive ellos reunirse en una única casa siempre, sino que tenían que cambiar de casa. Y había otro testimonio que contó un hermano que también él está trabajando en esa parte de Asia y los países árabes. Él mencionaba que había grupos de personas de que por causa de que no podían reunirse siempre en la misma casa y que también el Espíritu Santo los impulsaba a saber en qué casa reunirse y a qué hora también específica, daba el caso, y él mencionaba en su testimonio, de que había una persona que lo que hacía era que se congregaban o hacían, por así decirlo, culto o servicio en el carro. Es decir, que venía alguien, se subían todos al carro y la otra persona manejaba, por así decirlo, random o aleatoriamente. Y mientras él estaba manejando, los demás estaban tal vez cantando o leyendo la Biblia en el carro, por causa de que si los descubrían, era una manera de que no los descubrieran haciendo un culto, ¿va? Entonces vemos de que la iglesia podía estar establecido en cualquier lugar, ya sea un carro, ya sea una cueva, ya sea en una casa o ya sea un local donde quepan mucha gente. Pero el contexto es de que nosotros somos parte de la iglesia, es decir, deberíamos comenzar nosotros basado en esto, a entender qué es una iglesia. Que iglesia no es un local, inclusive en el diccionario de la Real Academia Española, cuando uno ve la palabra iglesia, entre sus definiciones de iglesia dice templo de Dios. Pero esa es una de las muchas definiciones. Tomando un diccionario secular, no estoy tomando ni siquiera un diccionario bíblico o teológico, ¿verdad? Sino que estamos tomando un diccionario que es secular. Y dentro de unas de las definiciones es templo del Señor, pero realmente no hace referencia a que la iglesia sea del todo solo el templo, sino que la iglesia la forman las personas. Y para eso también vamos a leer el griego, para ver de dónde sale la palabra iglesia, porque nosotros esta palabra iglesia, y como vuelvo a repetir, bajo nuestro contexto es ir a un lugar, ahí donde diga ministerios X, ministerios y reunirse un montón de personas, donde haya alabanza con una banda, donde esté el predicador por así decirlo, entacuchado, dirían algunos, o con traje, y luego eso una administración al final. Ya eso es, en algunos, por lo menos en iglesias evangélicas, ese es el protocolo de alguna manera que se rige, ¿verdad? En otras
Iglesias tienen otra forma, donde a veces hacen una lectura de un versículo y hacen otro tipo de serie de cosas, ¿verdad? Cada quien tiene ya como que su personalización de alguna manera, por así decirlo, de cada culto. Pero la mayoría se rige de alguna manera, por lo menos en iglesias evangélicas. Hay otras denominaciones que tal vez tienen otras formas. Pero el punto es, comencemos a entender para Dios que es iglesia. Y no tomemos solo el hecho de iglesia como un lugar de que cabe 1000 personas o 100 personas y a eso le llamemos iglesia, sino que la iglesia son las personas. Y por eso menciono este caso, dice la iglesia de su casa. La iglesia se juntó en ese lugar. Esa misma iglesia se puede juntar en una cueva, se puede juntar en el desierto, se puede juntar como ya vimos, en el bus o en el carro, en cualquier lugar. Y aquí es donde vamos a leer esta parte de la palabra iglesia, porque hay algo importante aquí con esta palabra iglesia, que en el griego es la 1577 y dice eclesia, es decir, que cada vez que miremos la palabra regularmente iglesia va a aparecer esto que dice eclesia. Dice de un compuesto de ek, 1537, y un derivado de kaleo, del 2567. Llamar fuera, es decir, concretamente reunión popular. Específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambos. Se ha traducido como asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Ok, esto es bastante importante también a resaltar con la parte de eclesia. ¿Por qué? Porque esta palabra vemos que ya tenía un sentido en el griego. Es decir, como aquí menciona, dice llamar fuera. Es decir, que ellos ya tenían, es decir, que esta palabra eclesia no se utilizaba del todo para cuestiones religiosas, si lo queremos llamar así, o porque el ámbito cristiano lo adoptó solo para ellos. Es decir, era una palabra que ya existía y que las personas lo comenzaron a utilizar en el término del creyente, por así mencionarlo. Es como decir la palabra fe. La palabra fe no es una palabra exclusiva de los creyentes, sino que también los no creyentes las pueden usar. O la palabra gozo también es parte de que alguien dirá yo me siento gozoso, pero no porque lo diga va a ser la persona un creyente, ¿verdad? Entonces, esta palabra eclesia se utilizaba antes para hacer mención a personas diciéndoles que salieran de sus casas para reunirse en un lugar público para tocar temas o políticos o sobre la comunidad. Hagamos de cuenta que hay un pueblo de qué sé yo, de 20 familias. Entonces, por ejemplo, en el pueblo, hagamos de cuenta, no es un pueblo cristiano ni religioso, sino que un pueblo en ese momento, y decía, bueno, hagamos una iglesia, por poner un ejemplo. Entonces, era que las personas salieran de sus casas, se juntaran en un lugar para tratar temas en la comunidad. Por ejemplo, miren, fíjense que necesitamos hacer una carretera para poder conectar este pueblo con el otro, por poner un ejemplo. Entonces ellos se estaban reuniendo para tocar un tema en específico. Ese es el sentido de la palabra iglesia en ese momento. Obviamente cuando ya vino Cristo y otras cosas ya lo usaron para tomarlo en el sentido de juntarse para buscar de Dios. Entonces esta palabra iglesia evoluciona, por así decirlo, en nuestro idioma español, iglesia, y es clara la palabra evolución porque realmente esta palabra iglesia, recordemos que nosotros también venimos del latín, ¿no? O sea, nuestra lengua del español evoluciona del latín. Entonces, esta palabra realmente iglesia, o por lo menos iglesia que nosotros conocemos, en nuestro español, en el latín viene de eclesia. Y luego ya en el español se terminó formando como iglesia. Entonces, es importante entender eso también porque nos ayuda a entender también varias cosas. Como aquí menciona llamar fuera, porque también por eso yo me quedó la duda cuando yo estuve revisando esta palabra, porque inclusive en los diferentes diccionarios que leía siempre hacían mención así como llamarlos de fuera o del exterior a afuera. Entonces yo decía, pero ¿cómo así que llamar fuera? ¿Cuál es la referencia? Y por eso mencionaba que era que las personas estaban en sus casas y hacían un llamado para que salieran de sus casas a reunirse. Ya mencionamos como temas políticos o temas comunitarios.
Entonces, en el sentido del punto de la iglesia, en el sentido del cuerpo de Cristo, o en la fe cristiana, o en la fe del creyente, o el reino de Dios, cuando se habla de iglesia, hace referencia a que las personas salgan de su costumbre terrenal y entren a actividades espirituales. A ese sentido se podría denominar una iglesia. Entonces, en este caso vemos de que las personas que estaban en la iglesia, las personas que estaban ahí, que eran miembros de ya del cuerpo de Cristo, es decir, en general, como cuando hablamos también de la iglesia mundial, estamos hablando de todos los creyentes alrededor del mundo. Entonces, todos esos creyentes o parte de esos creyentes buscan reunirse para buscar de Dios o para tratar temas relacionados a la palabra. Por eso dice la Biblia, ¿qué hay entre vosotros cuando reunís? ¿Hay salmos? ¿Hay revelaciones? ¿Hay profecía? ¿Qué hay entre ustedes cuando reunís? O cuando dice, edificaos entre vosotros con salmos y cánticos y himnos espirituales. Entonces, la idea de reunirse es para tratar las cosas del Señor Jesucristo. No necesariamente es para hacer cosas no relacionadas a ello. Por eso hay un pasaje cuando se trata de la Santa Cena, no sé si es en Corinto, hace referencia, dice, ¿por qué cuando ustedes van a hacer la cena del Señor, algunos comen mucho, otros beben demasiado? ¿Acaso no cada quien tiene su propia casa para poder hacer eso? ¿En qué sentido? De que ellos habían perdido la razón del por qué se estaban reuniendo. Y la idea no era necesariamente reunirse para andar comiendo, para andar bebiendo, en el sentido de que estaban tomándose tiempo en una casa o en algún lugar para participar de la cena del Señor. Por eso el apóstol Pablo hace la aclaración y dice, si cada quien tiene su casa y tiene hambre, coma antes de salir. ¿Para qué? Para que cuando se reúnan sean concretos y específicos a lo que van a hacer, que es edificarse en el nombre del Señor. Aquí hay otro caso también con relación a la otra palabra que es casa, ¿verdad? Cuando vimos aquí, en este pasaje, la iglesia de su casa, es decir, que en este caso la iglesia tomó el lugar de una casa para reunirse. Y también aquí en el griego vamos a ver esta palabra casa, para que tengamos una idea, dice que es la palabra oikos. Dice afinidad incierta, morada, más o menos extenso literalmente o figurativamente, por implicación familia, o más o menos relacionada. Literalmente o figurativamente, familia, casa, templo. Vemos aquí que es importante también porque cuando se habla de oikos o casa, también se puede hablar de templo. Obviamente también hay que verlos en el contexto, porque alguien dirá, no, pues ahí está diciendo que la iglesia que se reúne en el templo. Sí se podría mencionar como algo figurativo, pero realmente el punto que quiere hablar aquí es de que estaban en casas particulares. Recordemos de que ahorita, en ese tiempo no era como ahora, ¿verdad? ¿Por qué menciono que en ese tiempo no era como ahora? Porque actualmente nosotros, por la libertad, si lo queremos llamar religiosa, que a veces se menciona, o la libertad de culto, se es permitido que nosotros vengamos y construyamos, por ejemplo, un templo, o inclusive a veces miramos construcciones que son muy grandes de 1,000 o 3,000 o 5,000 o a veces hasta de 10,000 personas en ciertos lugares y por eso le mencionan como las mega iglesias. Pero antes no necesariamente era esa libertad de culto, por eso que había una persecución en la iglesia. Recordemos de que también, si no estoy mal, cuando se habla del César, ellos hacían referencia a que ellos se creían dioses. Entonces, mencionar que haya otro Dios prácticamente era atentar en contra del gobierno, atentar en contra de esa situación. Por consecuencia, ellos le daban persecución. Por eso cuando miramos que a Jesús lo tientan, cuando le dice, ¿de quién es esto? Y Jesús dice, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque lo que querían era hacer caer a Jesús para que fallara en contra del César y por lo tanto que lo mataran. Entonces, había una persecución sobre los creyentes. Entonces, los creyentes no necesariamente era que se dieran el lujo de crearse una gran casa y de ahí reunirse todos, ¿verdad?, en un gran salón. No era del todo necesariamente, iba a ser así como nosotros lo conocemos actualmente. Y mayormente, tal vez aquí en Guatemala, cuando es uno en cada 5 cuadras o cada tanto, uno mira una iglesia, pues si dice ministerios tal o iglesia de Cristo tal o alguna otra denominación, y vemos que a veces caben hasta 100 o 200 personas en ese lugar, por así decirlo,
aparentemente pequeño. O a veces se agarran ciertos garages o algo así que está un poco amplio para que las personas se congreguen y tal vez hay 50, uno mira 50 personas. Entonces, antes no se tenía, por así decirlo, la libertad de que alguien vaya y construya. Entonces, eso de templo está como que no necesariamente del todo. Podría ser que en sentido sí se lograra, pero realmente ellos por la persecución y otras cosas se reunían en los hogares, en las casas. Inclusive, en ciertos casos, en segunda de Juan, capítulo 1, cuando se dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, en ciertos comentarios se hace referencia de que ese pasaje cuando dice la señora elegida y a sus hijos, no hace referencia a una mujer, sino que hace referencia a una iglesia. Es decir, que el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia, no a una señora. Y cuando dice sus hijos, hace referencia a aquellos miembros de la congregación. Esos comentarios que algunas personas dicen, por lo que leen el contexto de la señora elegida, y que a veces también se dice, y tu hermana la elegida, en el sentido de que hay varias iglesias en esa localidad. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros debemos comenzar a, no sé si usar esta palabra, reformar o renovar nuestro entendimiento con lo que correspondería que es realmente una iglesia. ¿Por qué? Porque también eso está provocando, como ya mencioné, ciertos comentarios que hay personas que dicen, no, es que ustedes se reúnen ahí tres, pero realmente ustedes deberían ir a la iglesia. Y ellos hacen ya referencia a que iglesia acerca de que sea un ministerio y que esos ministerios tenga ya el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y de que tenga 1000 miembros y tenga una estructura y ya uno, si va a ese lugar, ya se congrega. Pero si uno se reúne con la familia en la casa, con 3 personas, o sea, el papá, mamá, hijo, eso no es iglesia. Entonces hay que comprender eso. Alguien dirá, no, sí, lo que pasa es de que sí lo puedes hacer así, pero no confunda las cosas. Quiero resaltar este punto porque es bastante importante resaltarlo. Yo también creo de que si se reúne papá, mamá e hijo, obviamente también si ellos sienten la necesidad, también podrían ir a una congregación de aquellas grandes, si lo queremos llamar así, y no hay ningún problema. Pero tampoco es el hecho de la discriminación o el menospreciar a alguien porque lo está haciendo de esa manera. Entonces, hay algo también importante aquí a resaltar con el hecho de lo que conocemos como iglesia, o en este caso como casa, porque también esto trae, por así decirlo, un sentido y también trae, por así llamarlo, una evolución. ¿Por qué llamo evolución a esto? Y creo que aquí voy a tener que mostrar el pizarrón. Vamos a ver aquí. Ok, aquí está el pizarrón. Vamos a ver. Solo vamos a mostrar aquí esta María. Entonces, ¿por qué hablo evolución? Vamos a poner aquí evolución. ¿Por qué llamo evolución? O no sé si llamarlo transición, pero lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es de que actualmente, vamos a poner aquí iglesia. Pero esta iglesia que nosotros conocemos actualmente, o que a alguno le podría llamar templo, ¿verdad?, de un lugar donde hay muchas personas, realmente en su principio no se llamaba, por así decirlo, sino que ese caso se podría llamar como pueblo o reino. ¿Por qué pueblo reino? Porque recordemos que cuando Dios toma a Abraham, cuando Dios toma a Jacob, Isaac, a Moisés, todos ellos eran un pueblo y ese pueblo fue llevado después a ser un reino. Pero ese pueblo o reino ya tenía un sistema de culto. Es decir, cuando viene Abraham, él le enseñó a su descendencia cómo amar a Dios. Cuando ellos ya crecieron en gran número, pues ellos se volvieron el pueblo de Dios. Y ese pueblo, guiado por Moisés y por varios puntos, cambió de ser pueblo. Ay, pero vamos a ver, pero vamos a borrar aquí. Entonces, ellos pasaron, por así decirlo, de ser un pueblo a ser un reino. Bueno, voy a borrar, pero vamos a poner desde Abraham, que es la familia. Entonces ellos pasaron de ser, por así decirlo, familia, a pasar a ser un pueblo, y de un pueblo pasar a ser un reino. Entonces, de Abraham, Isaac, Jacob, vemos una familia. Luego ellos, mayormente por Jacob, que tuvo 12 hijos y los hijos tuvieron hijos, ellos pasaron a ser un gran pueblo.
Obviamente después fueron oprimidos por Egipto y todo el caso. Dios los saca por medio de Moisés y ellos continúan creciendo en número y igualmente siguen siendo el pueblo de Dios hasta que llega el punto que ellos reclaman y piden por un rey. Entonces este pueblo se convierte en un reino y por eso miramos a Saúl, David, Salomón, Roboam y hasta llegar, por ejemplo, Josías, Joacim, Joacás, Zorobabel, etcétera. Entonces ellos eran comenzaron como una familia, pasaron a ser pueblo y luego alcanzaron, por así decirlo, un reino. Y tanto la familia, pueblo, reino, es decir, que estos tres de aquí, estos tres, de igual manera tenían un sistema de culto. Es decir, tenían una forma de congregarse, tenían una forma de alabar y de adorar a Dios. No solo como familia, porque también en ese gran reino también ellos tenían una manera de congregarse con sus familias. Por ejemplo, si no estoy mal, la Pascua, que era un momento de comunión entre familias, porque según lo que recuerdo de la ley, era de que si alguien tenía un carnero y la otra familia no, los tenía que llamar a compartir con ese cordero para que comieran de la Pascua. Entonces miramos que eran grupos de familias en este gran reino o este gran pueblo y compartían con ellos lo que era la Pascua. En este caso recordemos de que lo que se conoce como la Pascua ahora en nuestro nuevo pacto sería la Cena del Señor o la Santa Cena. Entonces ciertamente podría ser un gran reino y claramente tenían un culto en caso del tabernáculo o en el caso del templo de Salomón. Pero siempre tenían siempre en lo personal, pero también en cierto punto congregacional, porque también se hacían llamados, por así decirlo, de fiestas solemnes y algunas otras cosas que ellos también tenían. Entonces, ¿qué pasa? En el punto aquí de lo que conocemos nosotros como el reino, mayormente, surge algo bien importante. Y eso surge después de la muerte de Josías. Es decir, en la muerte de Josías surge algo que es bastante relevante. ¿Por qué menciono que es bastante relevante? Porque vemos cómo Jeremías profetiza acerca de que se sometan al rey de Babilonia. Y Dios le llama a decir, sométanse al rey de Babilonia porque si no van a ser tomados, aniquilados y alguno de ellos, no sé si algún rey, le iban a quitar los ojos. Pero si él se dejaba capturar, si él se rendía delante del rey de Babilonia, no le iba a pasar nada. Ellos no creyeron al anuncio de Jeremías y automáticamente ellos entran prácticamente en la destrucción y a ese rey le quitan los ojos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Eso, lo que inclusive se conoce por la cautividad, surge algo bastante importante también en la forma de culto de las personas. Y es de que como ellos en este reino se había diluido, por así decirlo, habían sido cautivos y llevados a diferentes lugares. Por eso vemos, por ejemplo, si no estoy mal, una Esther que está en un reino con el rey Asuero. Y luego vemos también cómo está Nehemías en otro lugar. Y también cómo está Esdras en otro lugar. Y todos ellos son deportados y luego vueltos otra vez a Jerusalén. O a su nación Judá o Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia mencionaba de que si ellos pecaban iban a ser dispersos sobre toda la tierra. Pero si ellos se arrepentían, Dios los iba a volver a traer del lugar donde estuvieran. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eso llevó a la situación de que se crearan también lo que se conocen como sinagogas. Entonces, de ahí nacen, por así decirlo, lo que conocemos nosotros como sinagogas. Y las sinagogas, ¿qué eran? Prácticamente las sinagogas eran lugares de culto. ¿Por qué? Porque ellos ya no tenían necesariamente un templo como antes se realizaba o los sistemas de cultos que había en su reino. Entonces, como ese reino fue destruido, dividido y cada quien fue llevado a lugares, ellos necesitaban una forma de seguir con su forma de vida, por lo cual se establecen las sinagogas, es decir, que eran lugares para reunirse, para que ellos tuvieran y creo que si no estoy mal, no solo eran utilizadas para los cultos, sino también para enseñanzas y otros tipos de cosas. Luego, pues, cuando en la era de Jesús, ellos mantienen esta parte de las sinagogas y luego se da ¿cómo se llama? Lo que vemos como Jesús enseña tanto en plazas, en parques, pero también en sinagogas. También vemos cómo Jesús enseña en casas, pero todo esto que estoy mencionando acá, todo esto es relacionado al pueblo judío. Voy a mostrar, creo que aquí. Todo esto que está acá, lo que estamos mostrando, de familia, pueblo,
reino, sinagogas o en las manifestaciones que hemos estado hablando, todo esto es el pueblo judío, como algunos le llamarían, ¿no? Judío. Ahora, esto de iglesia, congregación, no necesariamente era parte del pueblo judío. ¿Por qué? Porque recordemos de que todos los que conocían como gentiles, ellos no tenían noción de todo lo que estamos hablando del pueblo reino, sino que alguien le predicaba de Cristo y le entró al reino de Dios. Y ahora, bueno, vamos, ¿dónde nos juntamos? O cómo conozco más de la palabra. Y no necesariamente se iban a ir a meter a una sinagoga, porque recordemos de que en las sinagogas también habían judíos que eran todavía partidarios de los fariseos, saduceos, y no necesariamente cuando uno miraba una sinagoga era que creyeran en Jesús. Entonces, si los gentiles que se convertieran al evangelio se iban a meter a una sinagoga, una de las primeras cosas que podía suceder era que los iban a echar de ahí. ¿Por qué? Porque recordemos de que los judíos repudiaban a los gentiles, porque los miraban como pecadores, como incircuncisos, como perros. Entonces no era necesariamente que alguien viniera, yo creo en Jesús ahora y me voy a sentar a la sinagoga para escuchar de la palabra. Entonces, ellos tenían que también tener su propia forma, por así decirlo, de congregarse. Obviamente, habían judíos que claramente no tenían la mentalidad de repudiar, como en el caso de Pablo, ¿verdad? En el caso de Pedro, cuando Dios le muestra a Pedro que que Jesús a través de su sangre purificó todas las cosas, y Pedro llega a la casa de un gentil llamado Cornelio y le predica el evangelio, cuando claramente, inclusive el mismo Pedro dice cuando llega a la casa de Cornelio, mira, ¿por qué me mandas ella más si tú sabes de que judíos y gentiles no se llevan y ni siquiera a nosotros es desagradable, por así decirlo, juntarnos con un gentil? Parafraseando un poco las cosas. Inclusive cuando Pedro llega con los judíos, ellos mismos le dicen, mira Pedro, ¿por qué te fuiste a meter con los gentiles? ¿Va? En el sentido de que, mira, si nosotros no nos llevamos, nosotros los tratamos, ellos no son parte del pueblo, ¿por qué te fuiste a meter a su casa? Entonces, menciono esto por ese aspecto, que necesariamente todo el conjunto de gentiles, ellos no tenían necesariamente el concepto de una sinagoga, no tenían necesariamente el concepto de lo que ya el pueblo venía como parte de un reino en todo el ámbito general, sino que ellos vienen a toparse con toda una especie de conocimientos nuevos en su totalidad. ¿Por qué? Porque un judío a veces, recordemos de que un judío a veces era enseñado desde pequeño de la Torá, era guiado, instruido, formado hasta cierta edad, pero una persona que era gentil o que conocía o que por primera vez conocía el reino de Dios, él tenía conceptos paganos, él tenía conceptos de enseñanzas del mundo, de otros dioses y un montón de cuestiones, inclusive también mitológicas. Entonces él se viene a topar con totalmente un mundo nuevo con respecto a la forma de creer, de que hay un Dios, culto, lectura, etcétera. Entonces vemos de que muchas de las cosas de ellos eran mayormente en las casas, en los hogares. Entonces nosotros tenemos que entender esto para que nosotros no tengamos solo el concepto de que iglesia es irse a meter a un lugar, sino que simplemente si nosotros como creyentes en Cristo nos juntamos con alguien, ya estamos manifestando una iglesia, es decir, una congregación. En otros aspectos, como hemos venido leyendo, voy a regresar acá a la presentación. Como hemos venido leyendo acá, voy a mostrar aquí el griego, perdón, de lo que hemos venido leyendo con respecto a la palabra en griego para esto, que es, aquí está, era aquí. Ok, llamar fuera, es decir, de que independientemente, hagamos de cuenta, uno está en el trabajo, está en la universidad, inclusive pues uno se junta con amigos. Si uno sale de lo que es común para nosotros, ya sea estudio, ya sea trabajo, ya sea ciertas actividades, y uno sale fuera, en el sentido no necesariamente que uno salga de su casa, sino que de que uno sale de esa rutina secular y entra a la comunión con los santos o a la reunión con otros hermanos en Cristo, está manifestándose una iglesia. Independientemente si está debajo de un árbol, si está en un parque, si está en el colegio, inclusive si está en el trabajo, es una iglesia. Y por esa razón nosotros debemos buscar esa comunión. O si tenemos la oportunidad, o por lo menos en mi caso, yo lo intenté hacer en la universidad, porque hay muchos creyentes. Es decir, a veces
cuando hablamos de hacer iglesia, o a veces cuando se habla de Cristo, se habla mucho de ir a evangelizar, de ir a ganar almas para el Señor. Y a veces las personas dicen, salgamos de las cuatro paredes y vamos a evangelizar a la gente. Y tienen ese sentir evangelístico. Pero una de las cosas que me he dado cuenta, inclusive a veces cuando, o en mi caso cuando yo estuve en la universidad, es de que no hay a veces un lugar para los creyentes. Es decir, no es como que uno tenga un lugar para apartarse y ponerse a orar con otras personas. Y a veces solo cuando uno está en una universidad, tal vez es impulsado a solo evangelizar. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es de que hay una necesidad dentro de las mismas universidades o inclusive dentro de los mismos trabajos para compartir del evangelio con personas ya creyentes. No estamos hablando ni siquiera de personas inconversas, de personas ya creyentes. ¿Por qué? En el caso de la universidad, porque a veces ya las personas prácticamente viven en la universidad. Por ejemplo, en la carrera de ingeniería industrial, que era donde yo estudié en la Universidad de San Carlos, hay personas que cuando quieren salir, por ejemplo, en 4 años, si no estoy mal, para que se pueden adelantar un año completo, a veces ellos pasan 8 horas dentro de la universidad. Y esas 8 horas no significa que estén de 8 de la mañana a 5 de la tarde estudiando, sino que significa que tienen un curso a las 8 de la mañana, tal vez otro a las 12, tienen dos en la tarde y puede ser que todavía tengan uno en la noche. Pero tienen espacios entre cada cosa. Y las personas no necesariamente se van a ir a su casa, que tal vez viven lejos, y van a regresar, sino que prácticamente pasan, hagamos de cuenta, de lunes a viernes en la universidad, de 8 de la mañana tal vez a 8 de la noche. Entonces vemos de que no necesariamente ellos se van a ir a meter a una congregación en la noche, ¿verdad? O inclusive los días sábados, porque hay personas que también estudian o hacen otras cosas los días sábados, o hay cursos también días sábados. Por ejemplo, en mi caso, cuando estuve en la universidad, yo estudiaba de lunes a viernes. Los días sábados en la mañana tenía talleres de prácticas de mi carrera, y en la tarde, de 2 a 5, iba a clases de inglés. Entonces vemos de que a veces uno pasaba mucho tiempo en eso, y a veces todavía tenía que ir, hagamos de cuenta, algunos jóvenes en la noche o el día domingo al culto. Entonces, ¿qué significa? De que hay muchos creyentes, inclusive cuando uno está dentro de la universidad, de que las personas por tanta tarea y muchas cosas no tienen tiempo para congregarse, por así decirlo. Y por eso uno ve excusas de personas de, mira, es que lo que pasa es que tengo mucha tarea, mira que tengo mucho que hacer, que tengo un proyecto que entregar. Y por eso muchos jóvenes que son universitarios no van a la iglesia o no van al culto de jóvenes los días sábados, inclusive los días domingos no van al culto, porque están con muchas cosas que hacer, aparte que tal vez la iglesia les puede quedar lejos. Entonces son muchas cosas relacionadas a ello, que si nosotros entendemos eso como hijos de Dios y nosotros incentivamos a otros, en este caso estudiantes, para que dentro de la universidad nos reunamos para leer la Biblia, ellos pueden tener un respiro en el sentido de buscar de Dios dentro de la misma universidad. Y no necesariamente significa que nosotros vamos a hacer, hermano, hagamos célula los días martes o hagamos célula los días viernes y juntémonos y hagamos ahí que la refacción y que hagamos ese protocolo de iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo que a veces pasa también en la universidad cuando uno está, que las personas quieren hacer un grupo en el sentido de así como cuando hacen células pequeñas y dicen, bueno, ya nos juntamos aquí todos, somos 5, alguien da la bienvenida, que el otro cante un corito, que el otro venga y dé el mensaje, y después hacemos la refa, y después hacemos juegos o platicamos. O sea, no necesariamente es que tengamos el mismo protocolo de iglesia dentro de ese lugar, sino que podemos incentivar al hecho de convivir entre creyentes dentro de la universidad. En este caso puede ser que hagamos de cuenta, de repente dice el profesor no va a venir a dar clases. Bueno, le digamos a un hermano, mira, no querés aprovechar este tiempo para que leamos la Biblia, ¿verdad? O decirle al otro creyente, mira, ¿qué aprendiste el día domingo? Y convivir entre creyentes dentro de la universidad. Obviamente, aunque estoy hablando de la universidad, eso también puede pasar dentro del ámbito del trabajo. En este caso, por ejemplo, hagamos de cuenta, hay personas que trabajan y llegan muy temprano al trabajo por causa del tráfico. Es decir, ellos tal vez entran a las 8 de la mañana, salen a las 5 por el tráfico y llegan ellos tal vez a las 6 o 7 o 6:30, por ejemplo. Y ellos tienen 1 hora antes de entrar al trabajo. Si uno sabe que esas personas que son creyentes llegan, le podemos decir, mira, ¿qué te parece si leemos la Biblia o compartimos del Señor antes
o oramos antes de entrar a trabajar. Entonces uno ya está haciendo iglesia en ese momento. No necesariamente solo andar convirtiendo personas, sino que también fomentando la unidad del cuerpo de Cristo en los diferentes lugares. También si se permite, ¿verdad? Porque a veces también no se permite. Pero también a veces pasa que cuando las personas salen del trabajo, algunas personas esperan una hora o hora y media para poder salir del trabajo, porque si salen, les da lo mismo prácticamente salir a las 6, por ejemplo, que salir a las 8:30 o 7:30 por causa del tráfico. Entonces ellos prefieren esperar para que se reduzca el tráfico y después salir. Es decir, que esa hora y media que las personas están en espera es un tiempo que ellos a veces no hacen nada, y a veces son creyentes que tal vez hacen videojuegos, hacen otras tareas, pero podría usarse para poder convivir entre hermanos en Cristo. Por ejemplo, en el caso leamos la Biblia. No necesariamente que uno se siente a que hagamos el protocolo de siempre, sino que reunirse en comunidad, en el sentido de buscar las cosas del Señor. Y obviamente el Señor puede brindar el respaldo conveniente para ello. Inclusive a mí me pasó cuando en mi antiguo trabajo, que junto con otra compañera de trabajo que era creyente, que ella no, ella andaba buscando un grupo, es decir, ella andaba buscando con quién congregarse, por así decirlo, o buscando un grupo de célula, porque ya había salido de la universidad, y en la universidad era donde se juntaba con un grupo que hacían célula. Entonces, yo estaba hablando con ella y le dije, mira, pues, ¿por qué no, antes de entrar al trabajo, nos conectamos en línea? Porque en ese creo que estaba el COVID, no recuerdo. Nos conectamos en línea, leemos la Biblia, oramos un rato y luego comenzamos nuestras labores. Y le dije, mira, pues voy a hablar con mi jefe para ver si mi jefe se apunta, porque mi jefe es cristiano. Entonces hablamos con él y me dijo, mira, está bien, hagámoslo, pero no lo hagamos a las 8 de la mañana, me dijo, porque yo hago cosas, mejor hagámoslo a las 10 de la mañana. Y lo que nosotros esperamos tener de 10 minutos de, por ejemplo, leer un poquito y orar, mi jefe dijo, bueno, mejor porque no agarramos media hora. Entonces, la primera vez nos conectamos de 10 a 10:30 en lo que leíamos, orábamos, etcétera. Pero luego se dio la oportunidad para que se diera de una hora. Entonces, dentro del trabajo, estábamos leyendo y orando una hora todos los días. Es decir, que es raro que necesariamente alguien va a tomar el tiempo de trabajo de las 10 de la mañana cuando también hay ciertas labores. A lo que quiero resaltar es de que no esperemos únicamente a que la gente vaya a una iglesia grande para congregarse. Tampoco es de que nosotros vengamos y le digamos a la gente, vamos a una célula para congregarnos. O sea, podemos aprovechar la oportunidad para reunirnos en cualquier momento. Obviamente también va a haber personas que no van a querer, porque también tuve esa experiencia que le decía a ciertos creyentes, mira, leamos la Biblia, y me decían no, y se ponían a jugar en el celular. O sea, y había otros que decían, mira, es buena idea, pero tengo que preguntar porque hay ciertas leyes en el trabajo, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, como ya mencioné, pues, que si uno se reúne qué sé, un comedor y uno lee un poquito, ahí sí el Señor va a ir dando las pautas en ese caso. Y como mencioné en mi caso, la experiencia de la universidad, eh, con algunas personas leíamos la Biblia, y algunas otras, por ejemplo, que vivían cerca, porque ellos pues sí vivían en un departamento, pero como ellos ya venían aquí a la capital y alquilaban una casa, por un tiempo estuve con ellos. Íbamos después de terminar la universidad, y que también teníamos que esperar el curso a las 3 de la tarde, hagamos de cuenta, yo salía a las 12, tenía que esperar el curso a las 3. Entonces en ese lapso nosotros nos íbamos a la casa de este hermano, y como habían dos que vivían juntos, creo que era en el mismo cuarto juntos, entonces leíamos la Biblia con él, de repente lo llegaban a visitar, se juntaba otra persona, de repente llegaba otro, a veces éramos 4, a veces éramos 5. Entonces en ese momento era, por así decirlo, una iglesia. ¿Por qué? Por personas de grupo de creyentes buscando a Dios. Y no necesariamente en el hecho de que uno tenga ahí un Ministerios X, y cada vez que yo llegue al cuarto, vamos a poner aquí una manta para que diga Ministerios X para la gente venga, ¿verdad? Sino que era una forma de convivir en Cristo, que es parte de ello, y que a veces, vuelvo a repetir, las personas a veces se ponen a criticar si uno hace eso, y dicen, no, es que usted lo que pasa es que deberían ir a la iglesia, dando referencia a un lugar grande. Entonces, considero, y por eso mencionamos esta parte de la iglesia que está en su casa, por los diferentes contextos de los cuales hemos hablado. Obviamente también tampoco estamos hablando de que alguien solo haga eso, en el sentido que solo vaya a tener reuniones por separado, porque basado en lo que estamos hablando también de lo que vimos en la evolución, en el sentido de que de la familia, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, eso se convirtió en un pueblo, y ese pueblo se convirtió en un reino, y eso pasa en ciertos casos.
Hay muchas iglesias que realmente así han comenzado desde la casa, han comenzado hablando a las personas, compartiendo de Dios, las personas llegan a su casa a convivir y de repente, mira, es que invité a fulanito para que también esté con nosotros compartiendo de Dios y obviamente como la presencia de Dios está, ese lugar va a crecer. Y por eso hay iglesias que han comenzado en los hogares, ya no caben, después alquilan un local, ya no caben, después alquilan otro local más grande y tampoco caben. Obviamente es parte del crecimiento de la iglesia, por eso habla de familia, pueblo y reino. Entonces va a haber lugares que van a comenzar en pequeño, pero obviamente también eh, por así decirlo, el país en donde estamos nos da la capacidad de hacer eso, en el sentido que nos da una libertad de culto y por lo tanto se pueden crear esos lugares de culto así grandes. Y obviamente si alguien tiene la oportunidad de ir a una congregación grande, pues con todo gusto debería ir y edificarse juntamente con los hermanos. Tampoco vamos a hablar de que solo se tienen que hacer en casas en juntarse en universidades o trabajo. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que en todo espacio que se nos permita entrar en comunión, vamos a formar una iglesia. Ya sea que seamos 3, ya sea que seamos 2, ya sea que seamos 1000, ya sea que seamos 1,000,000. Es una iglesia porque hay creyentes que se están reuniendo para buscar las cosas del Señor. Y por eso mencioné el COVID, porque en el COVID siempre se daba esa costumbre de que cuando ya las personas ya no se congregaban físicamente, la doctrina o la forma de pensar cambió. Decían, no, hermanos, cuando nos conectamos en línea estamos formando iglesia, nos estamos congregando. Entonces muchas cosas cambiaron en la forma de pensar después del COVID y también muchas otras personas también decayeron en su búsqueda de Dios porque dejaron de congregarse. Obviamente porque también solo le dieron énfasis a congregarse y no a buscar a Dios en intimidad. Pero también algunas otras personas buscaron también, por ejemplo, hagamos de cuenta, con la familia, buscar como vivir con la familia, buscar edificarse entre familia. Y eso realmente debe ser el motivo, aprovechar cualquier momento para buscar una comunión con Dios. En este caso, si alguien tiene esposa o hijos, podría con la familia leer la Biblia, no necesariamente esperar, hagamos de cuenta de que, bueno, vamos a esperar el día domingo para juntarnos en la iglesia de zona X. Sino, bueno, si los 3 son papá, mamá e hijos, son creyentes, pues se pueden reunir en la casa y pueden leer la Biblia. Están haciendo su culto. Y bueno, ya después de eso, ya hagan de cuenta que ellos lo hagan lunes y miércoles por causa de que el papá tiene trabajo los otros días y no puede. Pues está bien, se están reuniendo, están aprovechando para poder reunirse en su casa. Y luego de eso se van a la casa más grande, que es en la congregación donde tienen. Están buscando constantemente edificarse entre ellos, pero a veces no, o sea, pueden ser los 3 cristianos y bueno, esperemos al domingo y cada quien en la semana hagamos lo que queramos, ¿verdad? Debería aprovecharse las manifestaciones que Dios puede otorgar. Obviamente también hay que, por así mencionar, luchar o pedir al Señor que nos ayude, porque tampoco es que vamos a meternos a hablar profundidades, en ese caso, como una vez dijo un hermano, ¿verdad? Tengan cuidado de juntarse y hablar profundidades, porque también hay personas que se pueden ya comenzar a hacer nombres, que ahora como dicen que hay que reunirse en iglesias, juntémonos todos, hagamos culto y ya querer ponerse como pastor. Estamos hablando de que si hay momentos de amnistía, si hay momentos de, de familia, si hay momentos en cierto caso para edificarse los unos a los otros, se puede hacer. Entonces, pero también hay que tener cuidado de que alguien no diga, no, es que ahora yo soy el pastor de esta iglesia o etcétera, no necesariamente. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque tampoco estamos buscando una separación, ¿verdad? Estamos buscando una edificación para con los hermanos en Cristo. Y también menciono esto porque si alguien se está reuniendo en las casas, tampoco es de menospreciarlo, ¿verdad? También conocí a una persona en Uber que él me decía, mira, yo no voy a una iglesia, pero con mi esposa nos reunimos para alabar al Señor, para cantarle, y de repente también venimos, conocí a un amigo y ese amigo está juntándose con nosotros, ¿verdad? Entonces, obviamente de ahí, si ellos perseveran y el Señor lo quiere, pues ellos pueden comenzar a crecer espiritualmente, como muchas iglesias lo han hecho. Inclusive hay un testimonio de una persona, creo que era de Brasil, donde dice que la iglesia nació en un árbol. Es decir, que le habló a unos jóvenes que estaban en un árbol y ahí comenzó a crecer la iglesia, ¿verdad? Pero obviamente el hecho de tener también una congregación grande, un lugar, pues también ayuda, ¿verdad? Porque también hay personas que pueden pasar y ver la iglesia. O sea, no estoy descartando que la iglesia, como una iglesia grande o una iglesia que puede ser mega iglesia, no significa que la estemos menospreciando tampoco.
Estamos hablando de que hay muchas formas de edificarnos, de reunirnos, que ya pueden ser en este caso algo un poquito protocolario. Si Dios lo ha permitido, Dios lo ha formado, pues gloria a Dios porque las personas están siendo edificadas, salvadas y renovadas. Pero también uno puede aprovechar las diferentes manifestaciones, como mencioné, por ejemplo, en la universidad o en otros puntos, no para que uno diga, bueno, yo voy a ser pastor, sino que el hecho de buscar edificarse con los hermanos en Cristo en los diferentes lugares y obviamente ellos van a tener, por así decirlo, un respiro dentro de las diferentes lugares, como en el caso de las universidades, ¿verdad? Porque a veces, vuelvo a repetir, a veces todo está metido todas las personas están metidas a estudiar, 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 y tal vez se estresan y otro tipo de cosas. Pero también resalto con esto, pues de que en este caso Priscila y Aquila, ellos estaban siendo de edificación al apóstol Pablo en las diferentes iglesias y entre unas de esas ayudas o edificaciones de que ellos abrieron su casa para que las personas pudieran llegar. En este caso ellos podían haber presidido o podían haber dirigido el culto, si lo queremos llamar de esta manera, porque como ya lo vimos, ellos tenían un conocimiento fuerte en lo que correspondería al conocimiento de Dios y obviamente ellos podían haber sido partícipes de dirigir eso. También esto es importante mencionar, decir que alguien dirá, es que yo hermano, yo no sé nada, yo no puedo predicar, yo no sé enseñar, pues no importa, alguien podría dar la casa, porque a veces pasa, hagamos de cuenta que hay personas que pueden ser dedicadas al Señor, pero tienen solo un cuarto, ¿verdad? Entonces no va a caber la gente ahí. Pero si alguien tiene una casa tal vez espaciosa y no estoy hablando tampoco que la persona tenga mucho dinero, estoy hablando de que puede tener una casa donde tenga un amplio lugar y decir, hermano, mire, yo presto mi casa para que se vengan a reunir para buscar a Dios. No necesariamente de que uno va a predicar, sino que uno puede hospedar, por así mencionarlo. Inclusive en una iglesia donde yo participé, en este caso yo no era, por así decirlo, predicador o que enseñaba, pero yo quería recibir enseñanzas y en ese lugar se daba la situación de los discipulados y como todo me quedaba lejos y a veces mi papá no me dejaba ir muy lejos, entonces me fue a poner una solicitud en la iglesia para que pusieran un discipulado en mi casa. Así que llegaron los hermanos a visitar la casa, me dijeron, tu papá tiene permiso de tuyo, sí, mi papá me dio permiso. Y en mi cuarto, en el cuarto de mi casa, que pues mi papá me dio, ahí se hacían los discipulados, las enseñanzas. Entonces llegaban personas y yo no necesariamente era que enseñara, sino que llegaba una persona para que llegara a enseñar, no necesariamente como una congregación, sino para una especificación de enseñanza. Y ahí estuvieron enseñando. Yo era, por así decirlo, el host, le llamarían algunos, o el hospedador, o el anfitrión. ¿Qué es? Anfitrión, ahí está. Entonces, esto es bastante importante resaltarlo, no es porque uno predique, no significa que uno no dé su casa, uno puede abrir las puertas a ese lugar. Inclusive yo cuando iba a dejar iba a cambiar de congregación, inclusive puse una solicitud para que cambiaran de lugar y no quisieron quitarlo de mi casa. Entonces ellos quisieron continuar ahí, en ese lugar, en la casa donde en el cuarto donde yo tenía. Y obviamente ya conforme a eso también el hermano supo algunas cosas de cómo yo hablaba del Señor, etcétera, y pues también me tomaron en ese momento a comenzar a enseñarme para que yo pudiera también dar enseñanzas. A lo que quiero resaltar es de que no necesariamente es porque uno predica, uno puede inclusive reunir a las personas, hagamos de cuenta a las personas de la universidad donde trabajo, miren, juntémonos, ¿verdad? Leamos la Biblia y de ahí uno que otro, tal vez muy tímido puede ser, pero puede conocer al Señor y traer una edificación. Entonces, el Espíritu Santo va a dar la disposición cuando leamos la Biblia, cuando busquemos, porque es una disposición de congregarnos. También debemos aprovechar, por así decirlo, en este caso, en este tiempo que tenemos esta facilidad de culto, por así decirlo, porque en otros lugares no la tienen. Entonces, tenemos que aprovechar también esta cuestión. Hay otras personas que ya se mencionan en otros países que no tienen esta capacidad que nosotros tenemos de culto por la persecución, por la opresión, e inclusive en otros países, creo yo, como Corea del Sur, que si creo que le encuentran a alguien en Biblia o que predica al Señor, lo meten preso o lo torturan, etcétera. Entonces debemos aprovechar cada oportunidad para congregarnos. En el momento que nos congregamos somos una iglesia, independientemente si es un parque, si es una casa, si es en algún otro lugar. Inclusive el apóstol Pablo, si nosotros leemos en el libro de Hechos, decía que él estuvo preso. En este caso era preso domiciliar, ¿verdad?
cuando alguien conoce como preso domiciliario, significa que él no estaba en una reja, sino que él estaba preso en su casa. Esto se da, si no estoy mal, si uno mira la historia del apóstol Pablo, ahí lo meten preso por causa de predicar el evangelio. Lo llevan, no sé si es con Fausto, o no me recuerdo quién eran los que estaban ahí. Dice que por 3 años le estuvo predicando cuando estaba preso, porque lo llamaban, andaban a llamar para que le diera dinero. Hasta que ellos van porque él apeló al César, viajan al lugar, ahí se enteran de que no estaban siendo acusados por nadie, pero no necesariamente dejaron libre al apóstol Pablo, sino que lo dejaron como que por así decirlo preso en una casa. ¿Y qué pasaba? Los judíos llegaban con Pablo para que Pablo les enseñara. Es decir, que Pablo estaba predicando y enseñando en su casa, en la casa que tenía alquilada. No necesariamente que se fuera a meter a una sinagoga. A veces el apóstol Pablo se iba a la sinagoga, es decir, al lugar de culto de los judíos, para él poder dar a conocer a Jesús a través de las escrituras. Entonces, en resumen es, busquemos entender para Dios qué es una iglesia. Y en este caso lo que hemos visto es que las personas buscan la comunión con Dios, es decir, salir de un ámbito cotidiano, secular, etcétera, para comenzar a tratar las cosas del Señor como comunidad, como conjunto de personas. Y que la iglesia no es solamente personas que se reúnen en un lugar, sino que es todo el conglomerado de personas que creen en Jesucristo. Es decir, que la iglesia alrededor del mundo está dispersa por todos los lugares y que va a venir un tiempo, en el sentido cuando ya venga Cristo, de que nos vamos a congregar todos juntos allá en los cielos, ¿verdad? Ya vamos a ser una iglesia, vamos a ser llamados fuera de esta tierra para congregarnos con Él en los cielos. Pero debemos aprovechar también en los diferentes lugares que podamos estar. En este caso puede ser trabajo, puede ser la universidad, puede también ser pues con la familia, puede ser con amigos, que uno se puede juntar para que siempre con la dirección de Dios, para poder edificarnos en la semana. Y pues obviamente si alguien tiene ya una congregación donde se juntan 1000, pues qué excelente, porque se juntan todos a alabar a Dios. Pero podemos aprovechar cualquier momento y obviamente también hay que orar por eso, porque tampoco lo vamos a hacer solo por así, sino también basado en la dirección de Dios, para poder edificarnos los unos a los otros. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos ayude a poder asimilar lo que es ser una iglesia y entender también pues de que necesitamos buscar a Dios, no solo para evangelizar, sino también para edificarnos como hermanos en Cristo, para formar una unidad en este cuerpo. Y asimismo, pues, si Dios lo permite y Dios lo quiere en ciertos lugares, pues eso se va a dar un crecimiento. Van a pasar de ser familia, de ser un pueblo, o a ser un reino en el sentido de la amplitud o la grandeza que se puede manifestar, para alabanza a la gloria de su gracia. También vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y también para aquellas personas, para las diferentes necesidades. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres santo y puro, porque eres benigno y fiel. Queremos hoy que nos ayudes a poder comprender un poquito más acerca de la iglesia, no necesariamente como templos o lugares grandes, sino como personas que nos reunimos para compartir de tus asuntos espirituales, para compartir de tu gloria, para tratar lo que es conforme a tu voluntad. Ayúdanos y danos la sabiduría para saber cómo aprovecharlo, en el sentido de que si lo podemos hacer a veces en la universidad cuando corresponda, ¿verdad? Sabiendo cómo está la situación también en las universidades o colegios. Inclusive, ¿verdad? Para si se puede también en el trabajo o con la familia, que tal vez con la familia nos podemos reunir para leer o para cantar, para buscarte y adorarte. O con amigos, vecinos, o con otros compañeros, inclusive si se puede en línea también, ¿verdad, Padre? Porque la idea es convivir para aprender de ti, para que todo sea para alabanza, la gloria de tu gracia y para edificación del cuerpo de Cristo. También, amado Padre, si nosotros pues podemos abrir las puertas de nuestras casas para ser hospedadores, o algunos le llaman host, para que se pueda así mismo reunir la iglesia en nuestra casa. Tal vez nosotros no predicaremos, pero sí podemos acoger a los santos, como en este caso lo hizo Gallo, que él era hospedador. Entonces nosotros poder hacerlo. También Jesucristo dijo, ¿verdad, Padre? De que cuando vayáis a una ciudad, mirad sobre qué casa estar y quedaos allí hasta que os vayáis.
Asimismo, que tenés esa capacidad de ser hospedador de la iglesia y que tu gloria repose también y podemos recibir esa bendición grata. Te agradecemos, amado Padre, por todo. Te agradecemos, Rey y Salvador, por toda tu misericordia y fidelidad. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, amado Padre. Por favor, dirígenos a tener una conciencia de mejor manera con relación a lo que correspondería, lo que es congregarnos y ser iglesia. A ti sea la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces son las y 23. Vamos a dar lugar a las 10:45 para dar lugar al segundo tema de la oración y comunión. Entonces nos vemos en 20 minutos.